Bien, estamos a una semana de la finalización del mes 8. Vos te pusiste a pensar, Tere, que entramos en septiembre y yo ya empecé a ver, che, no te dejan pasar la Pascua, te debo la rosca todavía, y ya hay pan dulce, Sí, turrón. sí, Paren sí, un poco. sí, sí. Qué Y ansiedad. Es la mentalidad consumista que tenemos permanentemente. Que Está con buscamos... nosotros María Teresa Romero, nuestra especialista, nos defiende como consumidores y consumidoras en este... No me estoy viendo. Ah, ahí está. Bueno, ya lo arreglamos. Miren qué lindos que salimos. Estamos, gracias. No la saludé a Lucila. Buen día, Lucila, ¿cómo estás? Hoy que ha vuelto a su color natural, porque ella tiene un arco iris en la cabeza. Hermosa, Está Freddy Nel, Seriani, y volvieron las facturas. Volvieron las facturas. Volvieron las harinas. Lunes. Sí, hay que empezar con algo, con potencia. Bueno, y escúchame, Natalia Duarte, la doctora, que dejaste un tendal de incertidumbre con respecto del Veraz, pero ahora tengo... Buen día. Buenos días, ¿qué Buen tal, día. Walter? Ahora tengo para hacerte. ¿Cómo estás, Tere? Bien, bien, bien. Ahora justamente indagando en temas que nos afectan como consumidores, como usuarios, y hay que estar atentos porque tenemos muchas tentaciones. Pero viste que generaste un disparador con el tema del endeudamiento a la gente, Sí. y ahora es uno de los temas más en boga. Lo vemos ahora Te en todos los escuchan. medios. Te escuchan, ¿viste? Les mandamos un ¿y por qué abrazo empezaste hace un meses. mes largo Sí, sí. con el tema del endeudamiento? En realidad con las estafas. También virtuales, empezamos con las ciberestafas. Pero ¿por qué no decir que Mercado Libre en su conjunto es una estafa? También, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque hay que decirlo. No cumple las pautas con las que se compromete y son contratos abusivos de adhesión. Ese. Y esto es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta y aprender. Y justamente cuando hablamos sobre el tema del deber de información, a veces tenemos que replantearnos nosotros como usuarios. ¿Queremos la información o directamente queremos el producto? Buen día de vuelta, Natalia. Buenos días, Walter. Bueno, contame sobre qué vas a hablar. Yo tengo una pregunta igual, porque viste que soy preguntón. Digo, ¿puede ser que exista... Bájame un cachito la cortina, por favor. ¿Puede ser que exista un negocio paralelo, no sería negocio, un organismo paralelo donde se concentra la información de los deudores, que amén de lo que diga la página de deudores del Banco Central, estos tipos igual no le importa nada, perdura tu deuda, perduran tus datos y eso te imposibilita llegar? ¿Pueden ser caso omiso lo que dictamine la ley? Sí, claro, siempre está esto. Mirá, sí. me acabas de amargar Sí, no. el fin de mes. Todo. De hecho, justamente Es lo que vas muy a hablar importante ahora. el acompañamiento jurídico del profesional, porque pasa o muchas veces abonás la deuda y seguís apareciendo. Claro. O sea, Porque nunca te mandan, ¿cómo estás sería? en el ¿Sería un libre historial deuda? crediticio, Eso. seguís ahí y te sigue afectando directamente en tu patrimonio, en la moral. Yo ya Esta preocupación justamente es Ya debo todo, pero bueno. la que nos trae respuestas Natalia, porque también ella se quedó con esta situación en que de qué manera a veces te prometen salir del Veraz y Sí. finalmente no se cumple, ¿no? En eso también hay un negocio, ¿no? Y- Si te borramos la deuda del... Es todo un proceso. Es todo un proceso y hay que analizar cada caso en particular, juntar todas las documentaciones y siempre acompañar, ¿no? Porque, como digo, abonás la deuda y te quedás tranquilo de que ya está, que desapareció y nada. O te prometen que te van a sacar, Sí. pero ¿qué pasa? Tenemos en la ley, justamente, que vos hablabas el otro día, en uno de los artículos que dice que puede perdurar hasta 2 años Sí. en el historial. Aún así hayas abonado la deuda. Entonces, bueno, ahí hay que hacer todo un reclamo inmediatamente, ¿Hay una mediación. algún tipo de mecanismo, formulario rápido? Sí. O sea, pedimos una mediación, mandamos carta a documentos, hacemos todo el acompañamiento y
el acuerdo, o sea, si no hay una contestación o la contestación no es completa, iniciamos la demanda de habeas corpus, que estipula... habeas data. Habeas Claro. data del artículo 43 de la Constitución Nacional. Claro, porque ese artículo, que es sobre la protección de datos personales, en estas empresas crediticias lo que hacen es comercializarlo. Y entonces el artículo ese Claro. le da lugar para que la persona siga afectada a un daño personal, a un daño de los datos personales, a un daño de imposibilidad de comercializar, de obtener otros créditos. Ahí está la cuestión. Sí, A las dos le créditos, preguntan. préstamos. A las dos le preguntan. Mi trato con la entidad que presta o que me da un artículo, que sea, ¿no es un trato privado? Sí, ¿No es un contrato privado? Sí, es ¿Y un por qué contrato te con una está empresa. figurando? Yo, obviamente... Porque está regida por esta ley que está vinculada con el Banco Central. Sí. Yo no que es la sirvo que como registra. ejemplo, porque mi situación es todo uno. Digo, eso está bien, normal. Claro. Sí. Pero ¿cómo sé que esto del Banco Central puede haber en informe. estas entidades? Verá, concretamente, el verá, ¿me puede mantener todavía con algún punto rojo, alguna? Sí, como decíamos, está esta ley, la 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Sí. En su artículo 16 dice, está bien, si la persona regularizó, abonó, le vamos a bajar, la conservación de La categoría de de la deuda. categoría de deudor por 2 años. O sea, vos abonaste, quizás sacaste otro préstamo, otro crédito para abonar esta deuda y sin embargo seguís figurando como en el historial crediticio y te sigue afectando directamente En los antecedentes. En los antecedentes, ¿en qué? En poder acceder a un crédito, a un préstamo. No te liberaron. No te liberaron. Entonces, por eso hay un procedimiento que está bueno que la persona, el afectado, lo pueda hacer acompañado con un profesional a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque hay que intimar a la empresa. Hay que llevarle, presentar las pruebas del comprobante de pago, pedir un libre deuda. Una vez que los notificamos diciéndole que lo desafecten de esa categoría y que lo desafecten de la lista, del historial, ahí es donde la empresa tiene que responder en un plazo perentorio, ¿no es cierto? Sí, de 5 días. Porque ¿En 5 días? En 5 días, notificados a la otra parte, a la entidad financiera, tiene 5 días para contestarnos, porque no hay que dejar de ver, de saber que hay una desigualdad total entre Claro. los usuarios y estas entidades financieras, ¿no? Ya desde desde el deber de información, porque cuando tomamos contacto de que estamos en el veraz, justamente cuando recurrimos a estos créditos, estos préstamos, y ahí nos enteramos, no te lo podemos dar porque estás en el veraz. Y el deber de información de la Ley 24240 de Defensa de los Poneros. Consumidores. No te lo aplicaron. Está bien, buenísimo. Vos decías, te tuteo. Sí, por supuesto. Natalia. Vos decías recién, siempre requerir el asesoramiento de un profesional, porque entre lo que debes y lo que te demandan, hay un abismo. Sí. Primero y principal. Y muchas veces, como vos bien lo dijiste, sacás un préstamo para pagar ese acuerdo Claro. leonino. No solamente no te liberan de acá, sino que estás endeudado por este otro Te lado. superan de incumplimiento forzoso, porque ¿qué pasa? En esta desigualdad, lo que nosotros también necesitamos informarle a los compañeros y compañeras es que cuando nos otorgan un crédito, estamos cumpliendo ciertos requisitos y ellos saben cuáles son tus ingresos, Claro. pero así y todo te otorgan créditos que después son impagables. Entonces saben que te están ocasionando un daño, tienen hasta la intención de dañar. Vos sabés que sí. Y vos sabés una cosa,
que gracias a todo lo que nosotros hacemos circular esta palabra y empezamos a exteriorizar la necesidad que en principio fue como que nos afectaba también psicológicamente y nadie lo decía, y ahora empezaron a aflorar estas conversaciones porque nos damos cuenta que muchos pares, muchos compañeros y muchos trabajadores están afectados por este problema. Sí. Entonces, ahora el compañero Santoro Sí. presentó un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de frenar esa tasa de la que siempre hablamos nosotros, tasa financiera Claro. que aplican estas entidades crediticias, que son abusos, ¿no es cierto?, que van sobre el índice del precio de consumidores y que son impagables. Entonces, a partir de ahora se va a llevar adelante un decreto que sacó el jefe de gobierno que pudieron consensuar desde la legislatura para brindarle a las entidades crediticias beneficios con sacarles ingresos, bajarles ingresos brutos o algunas tasas, algunos impuestos, y que se llegue a un tope hasta el 35% de aplicación de la tasa financiera anual. Irreal a lo que a tu Irreal, porque ingreso. estamos a más del 200% que estaban aplicando. Me hablaban de Un los abuso de total. Mercado Libre hasta el 700%. Exactamente. Verás, ¿hay algún mecanismo de defensa contra el verás? Pregunto, me surgió recién de lo que estábamos hablando. Te voy a plantear una estupidez. Cada vez que yo evito un pago a algún servicio, como estoy acreditado, viste que te Con la- registras, número de documento, Sí. ponga su correo electrónico, ponga su número de contacto, que así te encuentran. O el débito Sí, sí. automático. Exacto. Entonces, a mí a veces me aparece, pero porque yo estuve en el Verás, es esto de se ha encontrado una modificación sobre situación en el Verás. ¿Hay algún mecanismo, lugar, que cada vez que vos tengas te surja por un falta de pago o porque te están auscultando, que te informe que te están revisando tu situación crediticia o financiera? Y en realidad volvemos a lo mismo, o sea, no es que te dicen, mirá, te estamos informando, o sea, como te digo, siempre te llevas con la novedad o la noticia de cuando Cuando vos ya estás. cuando ya estás, cuando querés acceder al crédito, al préstamo, a lo que sea, o sea, ya cuando no te da tiempo de solucionar, digamos, el problema. O sea Como- que si Frávega, voy a comprar un lavarropa, Frávega en realidad no mira otra cosa, va y le dice, a ver, che, ¿le puedo prestar a sí o no? Claro, si estás apto, o sea, si no estás en el historial crediticio, o sea, Pero eso no es legal. no es, pero Es una verificación para ver si la persona puede acceder. afrontar ese crédito, Claro. teóricamente. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso decimos a la liberación absoluta del Verás, que tiene todo un procedimiento Claro. que Sí. es a través de un abogado que lo pueda acompañar para que finalmente el Verás lo desactive en todo su historial. claro, Está que bien. quede la información correctamente actualizada, ¿no? ¿Vos sabías que una persona no puede sacarle un celular Claro. ni Sí, con sí, un sí. plan porque tiene una deuda? O sea, figura que tenía una Que deuda. Quizás ya está pagada. No, y muchas veces que está pagada o que es un error, que hay un dato, que hay un ¿También? error en el dato, también, y no te lo sacan, no es que dicen, bueno, Walter, hubo un error, vos lo tenés que iniciar. Nosotros, o sea, hacemos todo el acompañamiento y se pide la rectificación, pedimos la actualización o la supresión de ese dato erróneo, perdón. O Eso sea, se logra con la conciliación, como dijiste Claro, en la primera sí, instancia. En principio la intimación. Sí. Una vez que el usuario pagó, ¿Te pagó, gusta el término? sí, porque pagó y tiene libre deuda, señores, intimo a que me retiren en 72 horas de esta lista, absolutamente, y que borren mi historial de este lugar. Bueno, no contestaron. No contestaron. Ya me quedó ese documento. ¿Qué hacemos? Puede ir a una mediación, que es una mediación privada, donde también se le adjunta que los cargos, donde se pagan los honorarios al mediador, están a cargo de esa empresa Claro, crediticia. o sea, como viene. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se tienen que presentar
¿Qué pasa? No se presentaron en la mediación, porque ellos son cosas chicas, entonces a veces no van. Entonces, ¿qué ocurre? El mediador hace un acta, y esa acta donde dice que no se presentó la parte de la entidad crediticia, entonces eso sirve para reforzar este pedido. Pero ahora, ¿a dónde? Ante el juez. Sí. Y entonces No hay acción de término habeas data. medio. se pide una medida cautelar, ¿no es cierto? Una habeas data, para que el juez, porque te están ocasionando un daño continuo ¿Cuál es mientras no te sacan. Lo que yo quiero dejar en claro, y le debe pasar mucho a ustedes en el ámbito de la facultad y en los espacios donde se atienden cuestiones de defensa del consumidor, es que la gente tiene voluntad de pago. Total. Sí, total. ¿No? Sí, sí, pasa Me da que esa impresión. totalmente, pasa que está esta desigualdad que volvemos con estas entidades, que es un abuso pero constante hacia los trabajadores y las trabajadoras, porque casi nunca es negativa, o sea, siempre es Claro, la te desigualdad respondes. de esta. Además, la que- nosotros tenemos una cuestión cultural, que es el principio, dentro de los principios del derecho, el principio de buena fe, de las buenas costumbres, del buen hombre de negocios. Entonces, antiguamente, vos te acordarás que tal vez te lo habrán contado, que era la palabra, ¿no es cierto? Se lo voy a pagar. pero La recién- libreta en la época de Exactamente, venía a Sí. pensar, cuando venía para acá dije, porque me tengo que preparar para hablar Claro. con ustedes. Me venía preparando mentalmente y le digo, si uno tenía el compromiso de Amingo, me acuerdo que el supermercado Y cerca sí. de la casa, mi papá tenía esas, ¿viste? Esas libretas sí, las violeta, libretitas, sí, la sí. violeta esa que... Sí, sí, todo Entonces, registrado con lápiz. pero era un compromiso de... Moral. pero ni hablar. Sí, sí, totalmente. Primero se pagaban los Porque- gastos. Y así sigue esa cultura. Y este mecanismo no es más que eso mismo parecido, ¿no? La libreta. La gente del campo me cuentan que a cambio de cosecha en el Claro. campo te vendían un tractor. Entonces en la libreta decía un tractor. Claro, Claro. sí, sí, ¿Entendés? sí. Venía la cosecha, cobraban todo y le pagaban el tractor. Digo, si existe esa voluntad, la gente no es deudora por ganas nomás. No, No. por supuesto que no, no. Acá se aprovechan estas empresas que son justamente lo único que hacen es facturar. No tienen en cuenta a la persona como humano, sino Sí, como sí. que nos cosifican como usuarios y consumidores. Muy bien, ahí está, me gustó. Natalia, hace unos días el presidente dije, bueno, ¿qué quiere? Si nadie le pone una pistola en la cabeza para que se endeude, ¿no? Todos sabemos que uno consume por lo que gana. Gana más, gasta más. Ese dice, yo me acuerdo, doy un ejemplo. Uno pagaba un alquiler, se mudó a su casa, ya no tengo más el alquiler. ¿Y por qué no aparece esa plata que yo destinaba Claro. para otra cosa? Claro. Porque gastás más, Y ¿no? sí. Digo esto, si vos hoy entras a trabajar pasado unos meses con trabajo en blanco, automáticamente te dan la cuenta a sueldo y automáticamente te vienen 3 tarjetas, 2 o 3 Sí, tarjetas. sí, sí, sí. Pero además que el monto es mucho más, pero muy superior. Sí. Ah, Te doy la Golden, la La Platinum, Black, sí, la Black, todas esas que son para altos gastos. y te metiste y chao, no salís más, ¿no? sí, sí, sí. Es perverso eso. No, es tremendo. Lo que pasa es que esa pistola, en realidad, a la que se refiere este Qué señor, bien dicho. es una necesidad básica que tenemos nosotros, porque Sí. mucha gente se sobreendeudó en el supermercado, Sí, comprando sí. el pollo, la Sí, sí, leche, sí. Los alimentos. los alimentos básicos. Como no tenés aumentos. Y entonces, si vos hablas del alquiler, y el alquiler le aplican cada trimestralmente un incremento, y el sueldo no lo recibe, no te lo incrementan de manera proporcional, por supuesto que te obligan a endeudarte. Entonces, ese es un compromiso que el trabajador, en su honradez, es que acude a un préstamo teniendo en cuenta esta percepción de que en algún momento se va a mejorar. Sí, Don Verás, todo esto está afuera, no le importa nada. Sí, Uno- no. Don Verás Vos está sos deudor. lavándose las manos, Sí, esperando sí. que caigan, que se tropiece. ¿Verás cobra por el servicio? Sí, 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 es una entidad financiera privada. Ah, tenés que pagar encima.
Sí. Sí. Ellos te cobran adentro de los gastos administrativos, Todo. Jurídicos, y te aparece, te Sí. ¿Lo aparecen tenés ahí? distintos rubros. Por favor, me encanta. Claro. Ella está atenta. Sí. Me encantó. Poné los precios. Claro, ahí tenés todos los rubros a los que Encima, no refiere. solamente debes, sino que para ver lo que debes tenés que pagar. Una cosa. Le quiero decir que Central Deudor del Banco Central es gratis. Claro, sí. Que entras con Pero el quit. Esto que pasa es una creación de las mismas entidades financieras para asegurarse que es un daño punitivo, es un daño No, está bien. que hacen y que se lo afectan directamente también al consumidor, al usuario, porque es como un seguro. Entonces, por el temor de no entrar en el veraz, vas a ir a pedirle el dinero a otro para cancelarme la deuda a mí. Es toda una cadena bastante estructurada, donde también están involucrados algunos colegas jurídicos que arman este tipo de contratos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nunca es el veraz el que te reclama. Son o las entidades que te prestaron. Claro. Ahí está. Claro. A ver ahí. No, viste. El veraz No. te reclama en nombre de. Sí. Es como Una entidad privada, digamos. en es nombre una de- empresa sí. que se dedica a hacer las cobranzas, vamos a decir, presionar a los usuarios de las carteras de usuarios que le dan la información para que los incluya. Y entonces el veraz también tiene el contacto con el Banco Central, es como un mediador en esa cadena de la que siempre hablamos en el derecho del consumidor. Está bien. Lo que viene después aparejado a esto es el maltrato, porque te llaman a vos, te llaman a familiares, te llaman a conocidos. Sí. Es como El hostigamiento. el hostigamiento, Está prohibido. persecución, sí. Está expresamente prohibido en la ley también de defensa del consumidor. En el trato digno. Exactamente. Yo te hago una pregunta, porque ya se lo pregunté una vez, pero no está malo, porque el público, preguntar de vuelta, porque el público se renueva. Si yo tuve una compra, un crédito, lo que sea, a través de una entidad X, Ahí está. pero me llama, ahí está, Sí, el personal, 20 lucas. claro. Verás, ilimitado, puedes consultar las veces que quieras, durante 6 meses, 24.000. Y la top, 365 todo el año, 34 lucas. La pelota. Bueno. No, pará. De terceros y cobranza Veraz Express. ¿Cómo es eso? Ahí está. Publica tu documento de pago y paga un porcentaje hasta que hayas recuperado tu dinero. Claro. Mirá. Es decir, que los particulares también ahora se pueden sumar para denunciar a un a una Sí. persona en Y un se acuerdo quedan con un privado. porcentaje del... La tienen atada, todo Y redondito. bueno, no, todo. por eso. Le entra todo. Es una cuestión donde se perdió el principio también de la Constitución Nacional. Es inconstitucional todo esto, ¿no? Técnicamente cualquier relación comercial La privacidad. hay un ámbito de la justicia que se encarga de eso, no tiene que existir veraz en teoría. Digo yo, el banco me pone entre las cláusulas, dice a todos los efectos de este contrato, el fuero comercial de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo te compré algo vos, ponemos esa referencia. Sí. Esto está por fuera de lo que es, pero esa sería la cuestión legal técnica. Sí. Sí. Yo hago un contrato de deuda con la casa tal, le compré un jodo con el lavarropa. Le compré el lavarropa. No, eso no se puede romper No, nunca. indispensable, por favor. Yo se puede romper cualquier otra cosa, pero el lavarropa no. Bueno, lavarropa. Y si la empresa tiene que reclamar, que vaya a la justicia, ¿no? Porque yo he puesto avales para poder comprar Sí, ese producto. Lo que pasa es que hay todo un mecanismo que justamente antes de llegar a esta instancia, que es gravosa, porque le afecta de manera directa a la persona, no solamente a nivel patrimonial, financiero, económico, sino personal, Sí. porque lo está inhibiendo a poder desarrollar
su vida. Ese es el punto. ¿Entendés? Entonces Lo le inhabilita. está causando varios daños y perjuicios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que acá hay otros mecanismos que son de advertencia, de intimidación, de llamado, de dar pautas para la negociación, como una mediación, de decir, bueno, yo me endeudé, pero esto en lugar de pagarlo en 10 cuotas, le pido un plazo de Sí, 18. Presentarte voluntad de pago, una refinanciación. Exacto. Che, me estoy Hasta comprando. llegar a la instancia donde cuando se agotan estas instancias, llegar entonces sí al plano judicial. Pero ya tuviste que atravesar estas etapas, si no, no existirían estas etapas. Este mecanismo es violento, es agresivo, Sí. es compulsivo Te lo digo que sí. y es denigrante, justamente afecta el trato digno. Estaba pensando en eso, Claro, justamente. ¿Dónde está el trato digno? y la autoestima de la persona. Sí. Y además socialmente lo está juzgando como diciéndole al resto de la sociedad, no confíen en esta persona porque no pagó la cuota de un lavarropa, una cuota del lavarropa. Es decir, y además la inmediatez en esta época de la tecnología es muy... los efectos son inmediatos. Uno que vive en barrio, que vive en casa unifamiliar, llegaba la carta Claro. al buzón de cada casa. Pero cuando vos vivís en un edificio, se entera todo el mundo. Sí, que sí, totalmente. Entonces empiezan esos problemas Claro. personales. Yo digo una cosa. Volvamos a insistirle a la gente que existe un mecanismo tanto en Sí. la ciudad autónoma, como me imagino, como en cada lugar, Defensoría del Público, Defensoría En del la Pueblo. provincia de Buenos Aires también Sí. están sacando esta reglamentación para no permitir el aumento abusivo de estos créditos que han otorgado sabiendo que no lo pueden cumplir los trabajadores, y por otro lado tienen de 30 a 180 días para atrás. ¿Qué quiere decir? Estás en el Veraz hace 30 días, vos estás incluido en esta reglamentación que están por sacar ahora. Ah, está bien, ¿Eh? está bien. Tengo una pregunta, Sí. porque es otro problema. ¿Servicios también pueden ingresar te pueden reclamar por el Veraz? Por el deber, No. agua, luz, esas cosas, ¿podés estar dentro del Veraz? No. En lo básico todavía Sí, no, no. porque Ah. son, Por suerte, son servicios esenciales. esenciales, Sí, y además hay un ente regulador Está bien. de energía, Encargado, sí. de gas y de luz que o sea, todavía está regulado, pero además eso es también por parte del Estado, ¿no? Totalmente. ¿Hay una prescripción de la deuda? Sí. Sí, Sí. pero como insistimos, hay que estar encima, acompañarlos, porque por sí solos no 5 años eran. 5 años, pero como te decíamos antes, al abonarlo, cancelarlo con los comprobantes de pago y todo, aún te bajan ese plazo a 2 años. Imagínese que, nada, si no inicias El reclamo. la supresión, el reclamo, o que te saquen del Veraz, podés seguir ahí. ¿Toda esta parte que tranquilamente. ustedes hacen de asesoramiento en la facultad tiene algún costo? En la facultad no. En la facultad no. Está bien. Estamos en Lo el que pasa es que práctico ellos, justamente, como profesional. van haciendo el análisis en cada caso puntual, a veces algunos los toman, algunos casos, y a otros no llegan a la instancia Cuando de la estás mediación. muy arruinado, claro, sí. Entonces hay que ir a presentarse, pero tener en cuenta algunos recaudos. Pero por lo menos está el asesoramiento y decir, mira, estos son tus pasos a seguir, Sí. obviamente. Sí. Por supuesto, y está acá la estamos gente. para acompañar a los trabajadores y para no permitir estos abusos que sabemos que nos afectan la salud Sí, también, sí, y a las familias. Y por otro lado, también decirles que justamente esta prescripción que dice de 5 años, lo dice la ley de ellos, la ley que beneficia a estas entidades Sí. crediticias. Pero el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor dice que el plazo es hasta 3 años. Mira vos. La cuestión y lo claro, ¿no? Que me queda como resumen de la reunión, que no hay que abatatarse.
No. Ni Sí, entrar sí. en el chantaje de que ya vamos a tu casa, te abrimos la puerta y sacamos todas las cosas. No, y que ese es el mensaje que queremos dejar acá con Teresa, que no se dejen, digamos, asustar por el simple hecho de aparecer en esta base de información crediticia, que no pierden los derechos por aparecer ahí. Que las personas tienen derecho a conocer la información, dónde están registrados, a que les brinden esta información si es correcta, si es actualizada. Correcto. Que no... Y una Y cosa, que esté siempre, perdón, Sí. conforme a la ley, ¿no? Claro. De Totalmente. toda esta información Totalmente. de que tienen en contra claro. de ellos. Y acá justamente lo que queremos volver a fortalecer a nuestros compañeros y compañeras es en el tema de los derechos como usuarios y consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un plano de desigualdad, debido a que estamos enfrentándonos con empresas que nos vienen a atacar, a presionar, y que son empresas organizadas, que tienen también personal de marketing, en que justamente nos dejan estos mensajes hostigándonos, amenazando. Justo eso iba a preguntar, no sé si se me escucha. Sí, ¿Cómo se hace para que te dejen de intimar? Porque realmente terminan intimando hasta tu propia familia por tu culpa, por bueno, esa, es lo por que esa decía- deuda. Decíamos eso justamente, Lucy, porque es ilegal, es ilegítimo, es inconstitucional, es entrar en una ilegalidad Claro, donde claro. también se puede denunciar, porque estos son, ya es penal. Lo que- ¿Y Y qué una- clase de denuncia una amenaza. sería? Una amenaza. Se hace una denuncia tomando la captura de la pantalla, si es un mensaje de texto, o la captura de los mensajes. O los Grabando, mails, las llamadas grabando, reiteradas. Porque además estas empresas, por ejemplo el Veraz, también está tercerizando a veces el tiempo de cobranzas en otros estudios jurídicos que tienen esa cadena y ese listado. Lleno de yo que trabajé en call center, lleno de call centers de, Exacto. Sí, sí. de deudores, o sea, es tremendo. Y entonces imagínate la cantidad de gente por día que está amenazada. No, eso Es- ya. sí, Te lo tremendo. digo porque una sobrina, imposible. hablando con una familiar, le dije, no pagues más, ya No, está. y además, si es una voz de un ser humano, decirle que lo que está haciendo va a estar también ella como responsable de la denuncia, porque es ilegal y Sí, que es no cierto. la tienen que atosigar porque está prohibido. Sí, es Totalmente. cierto. Eso es Hay que real. ponerse de acuerdo con la familia. No tenerles miedo. Claro, hay que ponerse de acuerdo con la familia y este tipo de cosas. Hay un botoncito que el celular lo tiene, grabar. Claro, lo Cuando tienen que grabar. Le dice, mire que viste que cuando va a Ellos te atender, lo dicen. claro, Sí. esta conversación Conversación. podría ser grabada. ¿Qué van a grabar? Me ha pasado en mi familia, a lo mejor que un tío tiene una deuda, pero como nuestros celulares de alguna manera están en contacto, no Vinculados. sé cómo hacen, y a lo mejor me manda mensaje a mí o a mi hermana, Exacto. pero por mi tío es a lo Y mejor. bueno, fíjense que todo eso también puede estar utilizado como prueba y que el abogado que te defiende para que después finalmente te saquen de esa lista del Veraz, también haga acciones en contra de ellos por daños y perjuicios que te tendrán que indemnizar. Lo claro está que hay una secuencia, hay un canal de diálogo y de asesoramiento. No va a tratarse, no caer en los chantajes ni en esta cuestión tan molesta, porque en realidad uno puede ver, está dentro de las condiciones normales se me quedé sin trabajo, un infortunio, pero todo tiene solución y no con los mecanismos que ellos plantean. Sí, ni no los con esas valores. cláusulas abusivas, totalmente desigualdades para Y los a- usuarios y consumidores. Sí. Y acá vemos también este criterio que se ha transformado en este último tiempo, que es la violencia Exacto. del capitalismo. Exacto. La violencia que ejerce el capitalismo sobre el pueblo, en realidad, sobre el trabajador, el jubilado, el vulnerable, el joven, al que los tientan a través de los medios para que compren y consuman, sabiendo que no va a poder cumplir en estos pagos absolutamente abusivos. Mirá vos, pero lo charlamos la semana que viene o cuando tengamos tiempo. ¿Cuáles son qué genera este tipo de cosas? Porque uno de los mecanismos de controlar una población trabajadora es que la gente se endeude. Someterla Sí. a la deuda. ¿No? Se endeude, entonces Sí, sí. después Y deprimirla. por no perder el trabajo vas
trabajando más horas, no pedís aumento porque estás aferrado a esa cuestión. Bueno, justamente uno de los temas que el otro día me comentaban eran los jóvenes que hacen reparto a domicilio, piden crédito en la misma empresa que los contrataron. Claro. Debido a que, por ejemplo, cuando ellos ingresaron, le decían que tenían que llevar 50 pedidos. ¿Qué por día. diferencia hay entre esos trabajadores que trabajaban en la forestal y Ahí que está. te iban a comprar con la moneda al mismo, Exactamente. al boliche del patrón? Exactamente. Mirá cómo todo evoluciona, pero eso se mantiene. No, Se Capitalismo. mantiene. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya por sos la columnista de la radio ya? Y yo, bienvenida. Cuando me inviten, estoy. Vamos Muchas todavía. gracias. Sí. Hoy es veraz, pero vos empezaste a hablar de la cuestión de los servicios. Tenemos que volver a hablar de la cuestión de los servicios, buscar mecanismos, ver en la boleta, Sí, aprender sí. a ver esas cuestiones, porque está muy... expensas. Viste que la gente va cintureando, va pagando... ¿Y qué tipo de expensas están las ordinarias, extraordinarias? ¿Qué te corresponde si sos inquilino pagar? Pero el administrador parece que un jeque árabe es... Pero, Sí, no sí. sé. Y el pobre encargado La de- limitación del administrador. Y en el contrato de locación, ¿podemos poner una cláusula que si vos te mudaste y resulta que van a hacer, tienen el proyecto de hacer una pileta con solario y parrilla, y entonces eso se incrementa las expensas Claro. muchísimo? ¿Vos estás afectado a esto? No, por Entonces, supuesto. todo para Y otra cosa, acompañarlos. ¿se acuerdan de aquella época que se alquilaba por 2 años Sí. y el precio, ahora te lo cambian cada 3 meses? 3 Sí. meses. Te aplican. Tremendo. Vamos a hablar de eso. Sí, Tere, sí, gracias. sí, sí. Gracias a ustedes. Un saludo abrazo. a la hija, Bueno, contale que me Carolina. gustó mucho, me gustó a Carolina, Bueno, me gustó, sí. me emocionado porque aparte lo de las esquíes, fuerte. Muy fuerte. Martes o jueves después de las 12, la Bueno, esperamos. ¿Dale? Sí, sí, sí. Natalia, muchas gracias. Walter. un abrazo a Y todos. saludo a la gente de la facultad, de la cátedra, porque Gracias. saber que hay un lugar que repetimos los días que atienden. Son los lunes y jueves de 12 a 14 horas. Lunes y jueves de 12 a 14. En la sede de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchas gracias. La profesora Patricia Gerpe y Paula Plom. Bueno, ¿y cuándo traemos a Patricia? Y viste para que ella queremos también es- conocer ese rostro. Sí, son ¿eh? divinas, Porque excelentes. además haber creado el espacio, me parece Sí, que ya sí, solo sí. eso amerita la charla, ¿no? Sí, hace muchos años ya que están y son excelentes. Todo tuyo. Hoy estamos recordando al Chango Farías Gómez en una de sus unas tantas bandas que tuvo, que es Te voy a contar un sueño. Es un temón cantado por Jacinto Piedra, que un día, le voy a contar ahora, tenía una actuación y fue y le pidió a una bailarina si no le podía regalar para ponerse brillos, Ah, sí, sí. como es que se le llama, que se ponen en el cuerpo. Claro, glitter o purpurina. Purpurina. Sí, sí, Y le pregunté, ¿y para qué querés? Para brillar más. sí, qué divino. Miedo a algún charco de Salamanca, llaman campanas, los hombres quieren